Marcos Hassan Yoga. Ahora estamos en la sesión 4 de estas secuencias de intención, filosofía, teoría y esta parte de anatomía que nos va a llevar en consecuencia a la práctica física y a la meditación. Todo explorando esta administración de la energía que se llama pranayama y que tiene que ver con cómo utilizamos estas herramientas para alcanzar el equilibrio. En esta secuencia, el compromiso vertical y el desapego horizontal, logramos tener una imagen geométrica acerca de la posición interna de las creencias que hemos explorado en los chakras y cómo esto se convierte literal en un posicionamiento anatómico. Hemos explorado con la respiración una creación de este espacio de paz y tranquilidad. Y también hemos explorado en el concepto de las 8 ramas todo un desarrollo de virtudes y de buenos hábitos y abstinencias, cosas que dejamos de hacer y cosas que observamos sí hacer. Y en este proceso empezamos a acercarnos más a la habilidad de llegar al cuerpo y verdaderamente experimentar paz y luego poder observar a la respiración tal y como es. Esto para tener una introspección, llevar los sentidos al interior, escoger una herramienta mental, establecernos con disciplina y llegar a que con inercia estamos ya experimentándonos. Y es una reforma de conducta que nos lleva literal no solo hacia la iluminación, sino hacia el bienestar. Ahora, ¿cómo convertimos esta intención y esta articulación de conceptos filosóficos y teóricos en una habilidad anatómica? Y lo que hacemos es entender ya no nada más los posicionamientos anatómicos de la cadera y del hombro y de la columna y de la respiración y de las costillas, sino ya realmente cuáles son los obstáculos para poder hacer esos movimientos. ¿Y cuál es la causa de esos obstáculos? Y pues todos sabemos que son creencias y patrones de conducta. Ahora nos toca replantear qué es lo que creemos y qué es lo que queremos manifestar. Lo que sucede en nuestro cuerpo es que cuando tenemos inseguridad o tenemos un patrón adictivo o tenemos un exceso de visceralidad, o hay depresión y tristeza, o una sensación de que no tenemos nada que ofrecer, o problemas en la sensación de cómo nos vinculamos con el entendimiento con la realidad, o nos sentimos separados de esta realidad. Entonces, el cuerpo físico tiene una respuesta sesgada en el pecho, en las vísceras. Toda la columna se mueve y las plataformas se desarticulan, se pierde la estabilidad. Y a un cuerpo que está en esta situación le pides hacer un arco o un parado de manos, pues la sensación es la incapacidad. Por eso utilizamos las herramientas anteriores de todas las otras secuencias para ir depurando el cuerpo y prepararlo para que cada componente anatómico se vaya anatómicamente relajando. Pero es muy importante que estemos dispuestos a observar cuáles son las causas de estas contracciones, de estas limitaciones de las articulaciones y el cuerpo. Y cuando tenemos el pecho hundido y los hombros en protracción, pues se genera una tensión en el cuello y se cierra la estructura de los músculos pectorales, y si eso tiene rotación interna, pues va a ser muy difícil la elevación. Por esto,
es importante hacer la rotación externa del húmero y desde ahí empezar a explorar la elevación de los brazos. Darnos cuenta que muchas veces al subir los brazos la espalda baja se empieza a arquear demasiado. Entonces bajar las costillas de la boca del estómago, alargar el sacro hacia abajo mientras subimos los brazos y se va a sentir una contracción, una confrontación diferente. Y desde ahí vamos a ir generando flexibilidad. Vamos a enfocarnos en estirar con el alineamiento correcto los componentes en la dirección correcta y el beneficio siempre va a ser una libertad total. Los mismos componentes que nos van a permitir hacer el arco son los mismos componentes que nos van a permitir hacer el parado de manos, porque queremos tener rotación externa en el húmero mientras hacemos la elevación, la fuerza en los serratos, la fuerza en las costillas para cerrar con los oblicuos, y este alineamiento nos va a dar la estructura para que el brazo sea un soporte y poder quitar las piernas del piso y descansar en esta otra nueva plataforma en los brazos. Es muy importante que entendamos que llevar toda la fuerza hacia la línea media nos ayuda a contraer y juntar el cuerpo, el lado izquierdo y el lado derecho, y las costillas y el sacro y las piernas. Y entonces eso le va a dar una fuerza al torso reunida a las piernas y desde ahí poder proyectar el peso hacia los brazos. Es muy importante tener esta noción de cintura pélvica y el torso proyectándose por la cintura escapular. La cintura escapular es justo este ensanchamiento del omóplato que ancla a las costillas, del omóplato a las costillas, y desde ahí, con el omóplato bien anclado en las costillas, el húmero tiene un muy buen soporte para poder hacer una excelente proyección hacia los brazos. La fuerza de los brazos viene de la cintura escapular. La fuerza de los brazos viene de cómo se ancla el omóplato y el brazo a la caja torácica que está respirando vinculada al abdomen. Esta fuerza abdominal proyectada hacia los brazos. Para hacer la elevación de las piernas en las inversiones es importante tener flexibilidad en la parte de atrás de las piernas. Y así vamos a ver cómo las posturas como Trikonasana o las posturas como Parsvottanasana nos ayudan a alargar esta parte de atrás de las piernas, y al poner las manos en el piso nos podemos agachar más fácil y luego podemos levantar las piernas con mucha calma sin la sensación de restricción o dificultad. En mi adolescencia pasé muchos años con una sensación de frustración por querer que el mundo fuera diferente y yo poder disfrutar del mundo de esa manera diferente. Entonces ni yo era adecuado al mundo, ni el mundo se adaptaba a mis expectativas, y me producía muchísimo enojo. Esta sensación de frustración la cargaba en el cuerpo de una manera muy sutil, con el mentón adelante del esternón y el pubis hacia adelante también un poco. Estaba escondido en una ropa ochentera, entonces no se notaba nada. Y todo eso estuvo más o menos ahí discreto en el cuerpo, pero cuando llegué a la etapa de explorar la práctica de yoga, pues había sutilezas. Estaba súper rígido del psoas y estaba muy rígido del pecho y no podía levantar el brazo, y pues me generó muchísima tensión en el hombro. Y esta sensación de falta de fuerza en los brazos en realidad era que mis emociones seguían persistiendo en esta sensación de no poder confiar en el mundo porque no era como yo lo quería. Y no fue hasta que empecé a hacerme consciente de cómo mis emociones estaban generando una fuerza opuesta a la que yo estaba buscando con mi cuerpo físico, que empecé a darme cuenta cómo ese contraste estaba generando la lesión. Y entonces mi práctica de yoga cambió y se convirtió en una meditación en movimiento acerca de cómo soltar esa manera de pensar y de ser para poder aceptar quién realmente soy a mi cuerpo, y entonces todo se abrió. La práctica de yoga es una oportunidad para expresar tus emociones. Yo, por ejemplo, tengo el recuerdo de hacer la práctica de yoga como una manera para ventilar mi enojo, y todo ese vigor que desarrollé en mis músculos estaba asociado a una necesidad de expresar una energía que estaba pendiente.
aprendí mucho gracias a eso y es interesante tener una plataforma donde expresar el enojo, pero lo hice con ignorancia de la anatomía y eso produjo en mi cuerpo un desgaste que me tomó bastante tiempo volver a recuperar. Entonces yo te deseo que puedas adquirir conocimiento acerca de anatomía. Hay cursos más profundos de anatomía en esta escuela disponibles para ti poco a poco. Y es una invitación para que te conozcas a profundidad y te expreses con conocimiento y evites que la ignorancia se exprese con intensidad y te genere consecuencias de dolor. Es otra forma de aprendizaje, pero sí se puede evitar el dolor. Lo que aprendemos con la práctica de yoga es amarnos a nosotros mismos. El proceso de abrir el corazón es el proceso de perdonar a nadie, ni a ti, en general, a las creencias incorrectas, a las cosas que generan frustración y una sensación de separación con el mundo. Y el arco es una postura que nos expone muchísimo a abrirnos del pecho y el chiste es también lograrlo sin perder las curvas de la columna. Entonces, lo que estamos es logrando una neutralidad de nuestras creencias que nos permita ser fluidos, pero también la importancia de construir una neutralidad en el cuerpo que nos permita un orden en el sistema nervioso, en el sistema respiratorio, en el sistema digestivo y en la postura y actitud con la que nos proyectamos en la realidad. La práctica de yoga nos permite limpiarnos y además establecernos en la neutralidad. Marcos Hassan Yoga.